No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Soy una mujer mexicana, joven, piel morena, cabello largo y lacio, ojos color café oscuro. Nada fuera de lo común. Vivo sola desde hace un par de años, trabajo a medio tiempo mientras termino la universidad y aunque me considero bastante lógica, siempre he sido sensible a los sueños, especialmente a las pesadillas. Desde niña he tenido esta habilidad extraña, pero útil. Puedo darme cuenta cuando estoy soñando y, si es una pesadilla, soy capaz de forzarme a despertar. Esa noche me encontraba en un pueblo desierto, corriendo desesperada, entre calles vacías y casas sin luz, con la certeza de que alguien me seguía. Sentía el peligro respirándome en la nuca. El miedo era tan real que me dolía el pecho. Sabía que, si esa figura me alcanzaba, me mataría. Justo cuando sentí que iba a atraparme, logré decirme: «Es un sueño, sal de aquí». Y lo hice. Me desperté. Aún era de madrugada, con la luz azulosa de las primeras horas colándose por la ventana. Tenía el corazón latiéndome a 1000 por hora, el cuerpo sudado, pero el alivio de haber escapado era enorme. Me senté al borde de la cama, respirando profundo. Me levanté para ir al baño en la misma habitación y me incliné sobre el lavabo para echarme agua en la cara. Sentí el frescor, me apoyé en el mármol y, como siempre, levanté la vista hacia el espejo. Y ahí fue donde todo se rompió. El reflejo que vi no era el mío, era un hombre blanco, caucásico, tal vez unos 20 o 25 años, unos 30 centímetros más alto que yo, con cabello rizado rubio, ojos azul brillante. Mi rostro no estaba, mi piel morena, mis ojos oscuros, mi pelo negro, nada. ¿Qué diablos?, susurré, pero incluso mi voz era distinta, más grave, más masculina. En ese momento, no solo no reconocía el cuerpo en el espejo, no sabía quién era, mi mente estaba en blanco, no recordaba mi nombre, mi historia, mi vida, ni siquiera estaba segura de estar despierta. Era como haber saltado a la conciencia de otro ser, completamente ajeno a mí. Recuerdo que me aferré al borde del lavabo como si el mármol pudiera anclarme a algo. El pánico me paralizó, me temblaban las manos. Empecé a repetir mentalmente nombres, fechas, imágenes. Nada encajaba. Esa cara frente a mí no me pertenecía, pero estaba atrapada en ella. Pasaron unos 3 minutos, aunque se sintieron como horas, hasta que logré recuperar algo de calma. Cerré los ojos con fuerza y me concentré en despertarme otra vez. Por favor, por favor, por favor. Era como pedirle al universo que me regresara a casa. Y lo hizo. Abrí los ojos y estaba de nuevo en mi cama. La misma habitación, la misma luz. Me incorporé de golpe, jadeando, y miré mis brazos, morenos, firmes, reales. Me toqué la cara, el cabello y corrí de nuevo al baño. Esta vez sí vi mi reflejo, mis ojos, mis cejas, mi nariz. Nunca me había sentido tan aliviada de verme a mí misma. Me senté en el piso del baño unos 10 minutos, solo respirando, tratando de procesar lo que acababa de vivir. No fue un sueño cualquiera, fue algo más, algo que no sé explicar. No se sintió imaginado, se sintió como si hubiera habitado otra vida por un momento, como si mi conciencia se hubiera colado por error en otro cuerpo. Pasaron los años, pero nunca olvidé esa sensación. El miedo más puro no vino de correr por un pueblo oscuro, sino de no saber quién era, de perder la identidad. Tiempo después, una tarde cualquiera, estaba platicando con un amigo sobre sueños raros. Le conté la historia, riéndome nerviosa, esperando que pensara que estaba loca o que exageraba. En lugar de eso, se quedó callado unos segundos, y luego me dijo: «Qué curioso, yo siempre que sueño contigo eres un tipo noruego, como indígena del norte de Europa, con rizos rubios y ojos muy azules». Me congelé. «¿Perdón?», le dije. «Sí», contestó como si no fuera nada. «Siempre que apareces en mis sueños, eres ese tipo. No sé por qué». No volví a bromear con el tema. A veces pienso que hay versiones nuestras en otros lugares, en otros planos, tal vez incluso en otras personas, que de alguna manera, por error o por algo más grande, nos conectamos. No sé qué fue eso, no sé si alguna vez volverá a pasar, pero desde ese día, cada vez que me miro al espejo, me quedo un segundo más, solo para asegurarme de que sigo siendo yo. Siempre he sido alguien bastante disciplinado, buen estudiante, responsable, constante. Nunca fui el más brillante del salón, pero me esforzaba más que muchos.
y eso me daba resultados. Mis amigos solían burlarse porque era el que siempre llegaba a tiempo, entregaba las tareas y planeaba su futuro como si todo dependiera de ello, y quizá sí dependía. Una noche salí con ellos a una reunión cualquiera, nada fuera de lo normal. Entre risas y música me presentaron a una chica. Era todo lo contrario a mí, extrovertida, segura, llena de tatuajes y con una actitud de vive y deja vivir. Se notaba que no le importaba lo que los demás pensaran. Y, para ser honesto, me encantó. Era guapa, interesante, misteriosa, y tenía esa energía que hacía que el resto del mundo se viera gris a su lado. Al mes de empezar a salir con ella, todo en mí empezó a cambiar. Dejé de ir a clases, entregaba trabajos tarde, mis calificaciones empezaron a caer en picada, pero lo más preocupante era que empecé a dejar de ser yo. Ella me presionaba para soltarme, para vivir el momento. Me decía que estaba desperdiciando mi juventud, que no todo era estudiar y planear, que tenía que tatuarme, hacer locuras, romper rutinas. Al principio me reía y la ignoraba, pero poco a poco, sin darme cuenta, le fui creyendo. Y entonces pasó lo más raro que he vivido. Una noche como cualquier otra me fui a dormir, sin estrés, sin ansiedad. Solo cerré los ojos, pero cuando los abrí sentí algo fuera de lugar. Era de día, ya pasaban de las 11 de la mañana. Mi escuela empezaba a las 8, así que claramente ya estaba tarde. Pero eso no fue lo raro. Lo raro fue que sabía que había pasado un año entero desde la última vez que había estado consciente. Mi cuarto estaba hecho un desastre. No era solo un poco de ropa tirada o libros fuera de lugar. Era un caos. Latas vacías, colillas, papeles arrugados. Yo estaba diferente. Sentía el cabello más largo, los brazos me dolían como si me hubieran tatuado, pero no podía ver claramente qué tenía. Todo se sentía nublado, como cuando tratas de recordar un sueño y solo tienes fragmentos. Le escribí a mi mamá como siempre hacía cuando me despertaba tarde. Ya voy para la escuela, se me hizo tarde, esperando la típica respuesta de preocupación, pero esta vez fue diferente. Me contestó con un tono que nunca había usado conmigo, seco, molesto, harto. La conversación fue breve, pero suficiente para darme cuenta de que en ese mundo había estado fallando durante mucho tiempo. Me había convertido en alguien que se saltaba las clases, que mentía, que se alejaba de la familia. Ella me dijo que estaba cansada de ver cómo tiraba mi vida por la borda por culpa de esa chica. Usó esas palabras, esa chica. Su tono no dejaba espacio para la duda. Estaba decepcionada. Me quedé helado, el corazón me latía rapidísimo. Era como si estuviera en el cuerpo de otro, pero sabiendo que era yo, que había sido yo todo ese año, que me había perdido, que había abandonado mis principios por alguien que, aunque me atraía, me estaba empujando a un lugar oscuro. Y entonces, sin más, desperté otra vez, sudando, llorando. Eran las 7 de la mañana y la alarma aún no sonaba. Todo estaba igual que siempre. Mi cuarto ordenado, ningún tatuaje. Mi madre aún dormía en su cuarto y yo tenía otra oportunidad. Esa mañana no fui a clases, no por irresponsabilidad, sino porque necesitaba pensar. Fui a caminar, a respirar. No sabía si había soñado, si había sido una especie de visión, un aviso, un salto temporal o qué. Pero lo que sí sabía con certeza era que no quería convertirme en esa versión de mí mismo. No quería que mi madre llegara a hablarme así. No quería ver ese cuarto desordenado y esa vida perdida. Esa misma tarde hablé con la chica. Le dije que necesitaba espacio, que no me sentía yo mismo, que aunque me costaba, lo nuestro tenía que terminar. No entendió, claro. Me dijo que estaba exagerando, que solo era un sueño tonto. Tal vez lo era, pero para mí fue suficiente. Desde entonces no he vuelto a sentir algo tan extraño. Pero cada vez que dudo de mis decisiones o me siento tentado a alejarme de quien soy, recuerdo esa mañana, ese año perdido, esa versión rota de mí mismo que, por suerte, solo existió en otro lugar, o al menos eso espero. Hace unos 20 años, un domingo temprano por la mañana, recibí una llamada de mi mejor amiga, Carla. Eran como las 7 y poco, y apenas abrí los ojos cuando escuché el tono urgente en su voz. ¿Estás bien?, preguntó de golpe, sin saludar ni nada. Todavía medio dormida, respondí confundida. Sí, ¿por qué?
¿Qué pasó? Hizo una pausa. Luego dijo en voz baja: soñé que te morías. Fue horrible. Morías por un problema del corazón y no sabías que lo tenías. Fue tan real que me desperté llorando. Me quedé en silencio unos segundos. Carla no era de asustarse por cualquier cosa. Era práctica, con los pies en la tierra. Así que le contesté, un poco en tono de broma, para bajarle el peso: bueno, si me muero hoy, ya sabes quién lo vio venir. Ella soltó una risa floja, pero no era su risa habitual. Estaba alterada. Terminamos hablando como siempre, cambiando de tema, como si nada. Le conté que había empezado un nuevo libro de los que nos recomendábamos, y ella me actualizó sobre sus sobrinos, que eran su adoración. Antes de colgar me dijo: cuídate mucho, ¿sí? No te rías, pero prométeme que sí. Le prometí. Y colgamos. Carla y yo éramos amigas desde los 13. Nos conocimos en secundaria y desde entonces nunca dejamos de hablar. Pasábamos tardes enteras haciendo tareas, viendo películas, soñando con lo que haríamos cuando fuéramos grandes. Cuando no podíamos vernos, hablábamos por teléfono durante horas. Incluso cuando empezamos a trabajar, seguíamos viéndonos los sábados, religiosamente. Me conocía más que nadie. Sabía qué decir cuando estaba triste y también cuándo no decir nada. Habíamos pasado de adolescentes soñadoras a mujeres adultas con vidas caóticas, pero nuestro lazo era el mismo. Nos mandábamos mensajes ridículos a cualquier hora, nos decíamos las verdades sin adornos y nos cuidábamos mutuamente como hermanas. Si yo no llegaba a casa, ella era la primera en preguntar si estaba bien. Si ella tenía un mal día, yo era la que llegaba con chocolate y vino. Por eso, cuando colgué esa llamada, aunque me sentí extraña, lo dejé pasar. Pensé que había tenido un mal sueño, uno de esos que te sacuden, pero no significan nada. Una semana después, un domingo también por la mañana, sonó el teléfono otra vez. Era la mamá de Carla. Su voz sonaba tan rota que casi no podía entenderla. Carla había fallecido esa madrugada, un paro cardíaco mientras dormía. Tenía una condición en el corazón que nunca le habían diagnosticado. Me quedé en silencio. Literalmente no podía emitir ni una palabra. Sentí que me faltaba el aire. No podía creerlo. Durante semanas reviví esa llamada una y otra vez. Carla había soñado que yo moría por una condición cardíaca no diagnosticada. Pero no era yo. Era ella. Y aunque no soy supersticiosa, esa coincidencia me dejó una herida que nunca ha terminado de cerrar. ¿De verdad fue un simple sueño? ¿O su cuerpo, su mente, su alma sabían de alguna forma lo que estaba por venir? Y fue su forma de avisarse a sí misma, o tal vez su forma de despedirse de mí, de prepararme, aunque ni ella misma supiera para qué. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si le hubiera dicho que se hiciera un chequeo? Pero, ¿cómo iba a saberlo? ¿Cómo se le dice a alguien que se revise el corazón solo porque lo soñó? Nunca he vuelto a tener una amistad como la que tuve con Carla, y tampoco he vuelto a tomar los sueños tan a la ligera, porque a veces parecen saber más de lo que uno cree. Esto me pasó cuando tenía unos 6 meses en la Marina. Estaba en lo que se llama A-School, que básicamente es donde te enseñan todo lo relacionado con la especialidad que elegiste después del entrenamiento básico. En mi caso, había elegido un campo técnico, y aunque empecé con buen ritmo, las cosas se me estaban complicando. Mis calificaciones habían empezado a caer, y me sentía frustrado porque estaba dando todo de mí, pero no era suficiente. Así que esa noche decidí hacer lo que hacía cuando me sentía agobiado, volver a estudiar por mi cuenta. Eran cerca de las 9:30 o 10 de la noche. Me puse el uniforme, agarré mis cosas y salí del barracón. El aire afuera estaba raro. Era una de esas noches donde no hace tanto frío como para usar chamarra pesada, pero el viento igual se cuela por el cuello y te hiela un poco la espalda. Además, había una niebla muy tenue cubriendo la base, como una capa de humo que flotaba abajo, casi rozando el suelo. La base tenía historia, mucha. Era una antigua base aérea de la Segunda Guerra Mundial, usada para entrenamiento de pilotos. Los edificios que hoy usábamos eran en realidad viejos hangares reconvertidos, y el camino que tomábamos a diario hacia las aulas era la antigua pista de rodaje, la misma donde hace más de 70 años estacionaban bombarderos, cazas y todo tipo de aviones. Aún quedaban anclajes en el concreto, esas argollas pesadas que usaban para asegurar las aeronaves con cadenas.
Nadie las quitó nunca, solo las llenaron con concreto o las dejaron ahí como si fueran cicatrices del pasado. Así que ahí voy yo, solo, con mis libros en la mochila y la cabeza llena de fórmulas que no terminaba de entender. Caminaba a paso medio, sin apuro, con los audífonos puestos. Justo al girar por uno de los tramos más largos de la pista, noté algo delante de mí. Un avión, no uno moderno, nada de lo que aún estuviera en servicio. Era un avión antiguo, enorme, gris metálico, con líneas redondeadas y una hélice inmóvil. Me congelé en seco, sabía exactamente qué modelo era, un SB de Dauntless, uno de los bombarderos en picada más conocidos de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre fui medio nerd con ese tipo de cosas. Lo reconocí por la forma del fuselaje, por el timón vertical, por la cúpula de vidrio del copiloto y hasta por los frenos aerodinámicos en las alas. No estaba cubierto de polvo ni parecía una pieza de museo olvidada. Parecía vivo, intacto, como si alguien lo hubiera estacionado ahí hacía solo unos minutos. Me acerqué, pasé justo por debajo del ala derecha. Vi las cadenas aseguradas a los anclajes, tensas, como si estuvieran sosteniéndolo de verdad. Escuché el crujido del metal frío cuando el viento las movía apenas. Pasé la mano por la superficie del fuselaje y sentí la textura rugosa de la pintura militar. Me di la vuelta para continuar, pero algo no encajaba. Me detuve. Ahí no hay ningún avión. Lo sé porque pasamos por ahí 2 veces al día con toda la compañía. Marchamos en formación, ida y vuelta al aula. Nunca hubo un avión ahí. Jamás. Volteé despacio y ya no había nada. Solo niebla, asfalto resquebrajado y las viejas argollas oxidadas en el suelo. Me acerqué a donde estaba seguro que lo había visto. Revisé el suelo, toqué los anclajes, las cadenas habían desaparecido también. El concreto no mostraba huellas, ni marcas de neumáticos, ni manchas de aceite. Era como si lo hubiera imaginado, pero no lo hice, lo sé, lo vi, lo sentí. Incluso escuché el viento moviendo las cadenas. Era real. Me quedé ahí parado varios minutos, no supe qué hacer. Parte de mí quería correr y contárselo a alguien, pero ¿cómo lo iba a explicar? ¿Quién me iba a creer? Pensarían que estaba estresado, que estaba viendo cosas por falta de sueño. Esa noche llegué al aula, pero no abrí los libros. Solo me senté, en silencio, tratando de darle sentido a lo que había pasado. En los días siguientes, investigué si había algún avión exhibido en la base. Nada. Pregunté disimuladamente si había habido algún proyecto de restauración de aeronaves antiguas. Nadie sabía nada. Incluso pregunté si la base tenía reportes de avistamientos extraños o historias raras, como fantasmas. Lo único que me dijeron fue, bueno, aquí pasaron cosas durante la guerra, seguro algo queda rondando. Desde esa noche, cada vez que paso por esa zona, algo en mí se activa. Miro con atención, como esperando que vuelva a aparecer. Como si en ese lugar el tiempo pudiera doblarse solo por un segundo y el pasado se filtrara, dejando huellas que no se pueden explicar. Nunca volví a ver ese avión, pero te juro que esa noche, por unos minutos, el pasado volvió a aterrizar. Tenía 13 años y era un viernes cualquiera, de esos en los que la rutina ya casi se hace mecánica. Como todos los fines de semana, mi madrastra pasaba por mí al salir de la escuela para llevarme a casa de mi papá. No siempre me entusiasmaba ir, pero con los años me había acostumbrado, y ella era amable, paciente y siempre encontraba alguna forma de hacer más llevadero el trayecto. El camino hacia la casa de mi papá atravesaba una zona boscosa. No era una carretera peligrosa, pero sí algo solitaria. Árboles altos a ambos lados, pocas casas y una sensación constante de que estábamos aisladas del resto del mundo por unos minutos. A veces, cuando pasábamos por ahí justo al atardecer, me imaginaba que era el tipo de lugar donde ocurrían cosas raras. Pero ese día no era de noche ni estaba nublado. Eran más o menos las 4 de la tarde y hacía sol. Todo se sentía completamente normal. Íbamos charlando, escuchando la radio, creo que hablábamos sobre un programa de cocina que a las 2 nos gustaba. Ella conducía tranquila como siempre y ya nos acercábamos a la parte del camino donde la carretera se curvaba en una forma de N justo antes de salir del bosque. Esa curva era muy cerrada y angosta, tanto que si otro coche venía en dirección contraria, uno tenía que detenerse o hacerse a un lado. Mientras doblábamos por la primera parte de la N, vimos que otro auto venía del lado opuesto.
Lo que nos llamó la atención de inmediato fue que venía con las luces altas encendidas. Era de día, totalmente claro, sin una nube en el cielo. No tenía sentido que alguien usara los faros en ese momento, y mucho menos con tanta intensidad. Mi madrastra disminuyó la velocidad y se pegó al costado derecho para dejarle espacio. Fue un acto automático. Hizo lo mismo que había hecho cientos de veces antes cuando otro coche venía de frente. Pero esta vez no pasó ningún coche, porque el auto desapareció. Y no me refiero a que se desvió o que nos adelantó sin darnos cuenta. Number Dot desapareció. Ella frenó del todo, mirando hacia adelante con el ceño fruncido. Yo, en el asiento del copiloto, me incliné un poco para tratar de ver si acaso el coche se había metido en algún camino lateral, pero no había ningún desvío. La zona era solo árboles y arbustos, ningún lugar donde esconder un auto. No escuchamos ningún ruido, ningún motor acelerando ni frenando, nada, silencio absoluto. ¿Tú lo viste, verdad?, pregunté, sin saber bien si quería que dijera que sí o que lo había imaginado. Sí, claro que lo vi, respondió ella, seria, mirando el camino como si aún esperara que algo apareciera. Ambas estábamos muy confundidas. El coche era blanco, o quizás un gris muy claro. Parecía moderno, no viejo, y definitivamente tenía las luces altas encendidas. Era imposible no notarlo. No había forma de que simplemente desapareciera. Ninguna curva, calle lateral o sombra en la que se pudiera esconder. Después de unos segundos en silencio, mi madrastra retomó la marcha. Nos quedamos calladas el resto del trayecto hasta llegar a la casa de mi papá. Al bajarme del auto, lo primero que hice fue mirar hacia atrás. Parte de mí esperaba ver ese coche saliendo del bosque, como si todo hubiera sido un malentendido. Pero no, nada. Horas después, ya con mi papá en casa, lo comentamos. Ella trató de quitarle importancia, como si quisiera convencerse de que algo así no podía haber pasado. Dijo que tal vez fue un reflejo o una ilusión óptica por la luz entre los árboles. Pero yo sé que no fue así. Ambas lo vimos con claridad, un coche real, frente a nosotras. Y luego, nada. Durante varios viernes después, cada vez que cruzábamos esa curva, el ambiente se sentía diferente, tenso, como si algo invisible nos observara. A veces yo miraba con más atención, buscando alguna señal, una pista, pero nunca más vimos ese coche, nunca más pasó algo similar. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo ese momento, me invade la misma sensación. Algo nos mostró ese coche. No sé si fue un eco del pasado, un destello de otra realidad, o simplemente un error en el tejido del tiempo, pero sí sé que lo que vimos no era normal, y que nos marcó a las dos. Una tarde iba manejando por la carretera con mi roomie. Era uno de esos días normales, sin nada especial, pero desde que nos subimos al coche noté que algo andaba mal con él. Estaba más callado de lo habitual, como si tuviera algo pesado en la cabeza. Pensé que tal vez estaba cansado o que habíamos discutido y yo ni me había dado cuenta. Así que, después de un rato de silencio incómodo, le pregunté directo: ¿todo bien, bro? Te noto raro. Él solo miró por la ventana unos segundos y luego dijo en voz baja: hoy vi un gato naranja en la mesa de la cocina. Me reí, medio confundido, pensando que hablaba de un gato callejero que se nos metió a la casa. ¿Qué? Lo sacaste, ¿no? ¿Lo dejaste adentro? Pero no se rió conmigo, solo se volteó con una expresión muy seria, los ojos fijos en los míos, y me dijo: no era real, bro. Ese gato no existe. Ahí me congelé. ¿Cómo que no existe? ¿Qué estás diciendo? Él suspiró, se frotó la cara como si le costara trabajo contarlo y luego soltó algo que me dejó completamente descolocado. Me dijo que había visto ese mismo gato naranja 2 veces antes en su vida, que era idéntico, pequeño, peludo, de un color anaranjado muy brillante y con una mancha blanca en el pecho. La primera vez lo vio cuando tenía unos 10 años y al día siguiente su abuelo murió. La segunda vez fue en la secundaria, cuando su primo, con quien era muy cercano, falleció en un accidente de moto. Cada vez que aparece ese gato, dijo casi en susurro, alguien de mi familia muere. Yo no sabía qué decir, me quedé helado. El ambiente en el coche se volvió raro, como si el aire se volviera más denso. Intenté pensar en alguna explicación lógica, sueño, sugestión, estrés, lo que fuera. Pero algo en su tono, en la seriedad con la que lo dijo, me hizo tragar saliva. No parecía estar bromeando ni exagerando, estaba realmente preocupado. ¿Y ahora quién crees que...? Empecé a preguntar. Tengo el presentimiento de que es mi papá.
dijo. Ha estado algo enfermo últimamente y no me responde los mensajes desde ayer. No seguimos hablando mucho el resto del camino. Llegamos a casa, cenamos algo y nos fuimos a dormir cada quien con sus pensamientos. Yo quería decirme a mí mismo que todo era una coincidencia, que los gatos no son presagios y que la mente puede jugarnos malas pasadas. Pero no pude sacarme de la cabeza la imagen de ese gato en la mesa de la cocina, como si algo sagrado hubiera sido violado. Nuestra cocina, nuestro espacio, invadido por algo que no debería estar ahí y que, además, no existía. A la mañana siguiente estábamos desayunando cuando sonó el teléfono fijo. Ya casi nadie nos llamaba ahí, así que ambos lo volteamos a ver como si fuera una alarma. Contesté yo y una voz de mujer preguntó por mi compañero. Le pasé el teléfono. Él escuchó unos segundos, dijo un par de «ok», luego colgó. Se quedó mirando el aparato en silencio, como si esperara que le hablara otra vez. «¿Quién era?», pregunté, casi sin atreverme. Tardó un poco en responder. Luego levantó la mirada y dijo: «Murió mi tía Clara, justo anoche, la hermana de mi papá. Era como una segunda mamá para mí. Sentí un escalofrío. Esa noche fue la noche en que vio al gato. No supe qué decirle. Solo le puse la mano en el hombro. Él no lloró. Solo asintió con la cabeza como si algo que ya sabía, finalmente, se hubiera confirmado. Desde entonces no he vuelto a ver un gato naranja en nuestra cocina. Pero mi roomie sí, un par de veces más. Y cada vez, alguien más cercano a él desaparece del mundo. Nunca sabemos exactamente cuándo lo va a ver, ni a quién le toca. Solo sabemos que cuando lo hace es cuestión de horas. No sé qué es ese gato, si es un espíritu, un presagio o alguna especie de señal del otro lado. Pero desde aquel día, cuando escucho un ruido en la cocina por la noche, dudo en ir a ver, por si acaso, porque tal vez, solo tal vez, esta vez me toca a mí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.